Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, ¿estamos ahí? Son bien rápidos, ¿ah? Y vamos a hablar acerca, y esta es una continuación, acerca de lo que es el tabernáculo. ¿Cuánto nos gusta escuchar acerca del tabernáculo? Quizás hay muchos números, muchas cosas que no le entiendo. Bueno, vamos a tratar de entender. Y para tratar de entender esto, lo que traté de hacer es traer muchas fotografías acerca de lo que es el tabernáculo. Dicen por ahí que una fotografía dice más que muchas palabras, ¿verdad? Yo soy hombre de pocas palabras, dije, mejor voy a traer unas buenas fotografías para que nosotros podamos entender lo que está en la palabra de Dios y poder ver un poquito más visual de lo que se trata este tabernáculo. Pero antes de comenzar este capítulo 26, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las veces ustedes ven el tabernáculo de esta forma. Una tienda, ¿no? Una tienda de campaña. Parece que es un campamento, ¿no? De la iglesia cuando ustedes van, ¿no? Así se juntan, ¿no? Y tienen ahí su tabernáculo también. Pero no solamente, fíjate lo que se podría ver quizás un poquito más visual, lo que se podría ver. Si realmente tú estuvieras en esos tiempos bíblicos, podrías decir, wow, así podría verse un poquito más lo que es el tabernáculo. Y es algo interesante. Pero en la primera fase de lo que es el tabernáculo, el capítulo 25, vimos acerca de lo que era el arca del pacto, como habló Moisés. En este caso era el arca del testimonio, como Dios lo había dicho. Pero bueno, no solamente eso vimos, cómo es de que se hizo, cuáles eran las medidas, pero también vimos lo que era el propiciatorio. Y era lo que era la tapadera de arriba. ¿Se ven ustedes esos dos ángeles viéndose así? Bueno, eso también era algo un poco específico. Y también acerca de los cuatro anillos con esas dos varas que iban a estar atravesados, y todo era cubierto de oro y hecho de acacia, de madera cubierta de oro. ¿Y qué era lo que había dentro del arca del pacto? ¿Se acuerdan? Las tablas de ¿qué? Del testimonio. Y no solamente eso, pero la vara ¿de quién? De Aarón, que todavía estaba reverdeciendo. Y lo demás, ese pequeño bowl, tazoncito, ¿no? No quiero ser cabacho, pero es bowl, tazoncito, ¿verdad? Que era un significado acerca de que Dios proveía el maná. Y no solamente eso, pero también la mesa de los panes sin levadura. Y también vimos las especificaciones y el mismo sistema de cómo debía ser cargado con esos dos varas que estaban atravesando esta mesa de los panes. Y no solamente eso, pero algo hermoso creo que eso es lo que más a mí me gusta, el menora, ¿verdad? El candelero de oro. Y también vimos las especificaciones y todo era de una sola pieza. Imagínense, una sola pieza. Ya puedo pensar en el artesano, no tenía que estar ahí bien con mucha precisión para hacer esto de una sola pieza. No era algo muy fácil de hacer. Pero ahora vamos a ver el versículo 26 y vamos a ver de lo que se trata las cubiertas y cortinas para el tabernáculo. Cubiertas y cortinas para el tabernáculo. Y vamos a dividir este capítulo en tres partes. La primera parte va a ser del versículo 1 al 14, que van a ser 4 tipos de cubiertas para la tienda. ¿Cuántos tipos de cubierta va a haber? 4. Es muy importante aprender esto, hermanos. No voy a ser muy específico, pero más adelante, quizás en el libro de Levítico, vamos a ver cada uno de los materiales y va a ser algo tremendo para entender nosotros lo que trata de hacer aquí Dios, para que nosotros podamos aplicarlo, no en lo que es solamente en aquellos entonces del Antiguo Testamento, pero también para nosotros, ya que estamos en el Nuevo Pacto. Pero también significa algo para nosotros. Y vamos a ver estos 4 tipos de cubiertas del versículo 1 al 14. Ahora, quiero mostrarles esta fotografía para que podamos echar nuestra imaginación quizás, para entender un poquito acerca de las cubiertas. Si ustedes ven los números del 1 al 4, ese tipo de cubiertas, es como cuando ustedes tienden su cama, ¿verdad? Ponen las sábanas y luego las colchas y al último la más bonita, ¿no? La de lujo. Bueno, quizás algo por el estilo. Pero vamos a ver cómo cada una de ellas estaba diseñado
Y aún así tenían un significado tremendo también para nuestra vida cristiana. Pero bien, antes de ser un poquito más específicos, vamos a regresar ahora a las Escrituras, los versículos del 1 al 6, y vamos a comenzar lo que se llaman las cortinas de lino fino. Y vamos a comenzar a leer en la Biblia, comenzando del versículo 1 del capítulo 26 de Éxodo. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Y dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. 10 cortinas estamos ahí, harás. Y dice azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una ¿qué? Misma medida. Ahí está. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. O sea que tenemos esas 10 cortinas, 5 se van de este lado y 5 de este, y van a unirlas. Entendamos eso. Ahora fíjate, versículo 4 dice, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 5, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará ¿qué? Un tabernáculo. Parece que estoy leyendo un manual de la IKEA, ¿verdad? Pero vamos a ver de lo que se trata. Aquí vamos a observar que cuántas cortinas son en total. 10. El tabernáculo era una tienda con un marco y una serie de cubiertas elaboradas, como nosotros la estamos viendo en esta imagen. Ahora, esta sección describe la primera cubierta, lo que quedaba a la vista en el interior del tabernáculo. Si ustedes se dan cuenta en la primera, que eran las cortinas de lino fino, ¿se dan cuenta? Eso solamente se podía ver en el ¿qué? En el interior, ¿no? En el interior. Ahora, pongan en mente y pongan ahí una pausa que solamente se podían ver en el interior del tabernáculo. Ahora, fíjate lo que dice aquí en el versículo 1, en la segunda parte que dice de lino torcido. Y tiene que tener querubines de obra primorosa. Ahora, los diseños en esta cubierta eran visibles solo desde el interior del tabernáculo, es lo que acabamos de hablar. Pero fíjate, escucha esto. Y uno miraba a los querubines en todo alrededor, del mismo modo que uno los miraría, ¿saben dónde? En el cielo. Ahora, te voy a dar unas citas bíblicas para que en tu casa puedas escuchar y observar estos autores que hablaron acerca de los querubines. El primero es Salmos 80, versículo 1. Isaías 37, 16. Y Ezequiel 10, 3. Pero date cuenta cómo es de que podrías entrar y tú puedes ver esa cortina con esos querubines. Ahora, observa ahora el versículo 3 que dice que hay 5 cortinas que estarán ¿qué? Unidas. Ahora, observa esto, que las cortinas de lino torcido eran unidas al ser tejidas 5 cortinas una a otra. Ahora, te voy a dar una, más o menos para que te des cuenta qué tan grandes eran esas cortinas. La vamos a convertir en lo que es pies.
que serían 42 pies. Si quieres, si está relacionado en metros, serían 14 metros de longitud. Y 6 pies o 2 metros de ancho. Ahora, tú puedes decir, bueno, pues si tú trabajas en construcción, ya más o menos te das una cuenta. Oh, ya entiendo, ¿no? Ya me doy una idea. Pero, y yo jugué básquetbol y siempre me imagino la cancha de básquetbol. Si tú ves la mitad de una cancha de básquetbol, esa sería la longitud. Y los 6 pies, tú ves ese centro, ese círculo que está en el centro de la cancha de básquetbol, son exactamente 6 pies. Esa sería la anchura. So, date una imagen cómo es de que, qué tan grande sería esa pieza de cortina. So, sería casi la mitad de una cancha de básquetbol observando ese círculo de lo que es el ancho. Algo interesante. Ahora, se dice que primero fueron unidas en sets de 5, ¿no? En sets de 5. Y luego todas fueron unidas para cubrir un total de 42 pies por 60 pies. So, date más o menos una idea de cómo era esas cortinas. Ahora observen el versículo 6 que dice que también hará 50 corchetes de oro, con los cuales dice que enlazarás las cortinas una con la otra. No sé si ustedes saben qué es un corchete. Un corchete podría ser como si fuera un seguro. O cuando ustedes se ponen esas cadenitas que se mueve un palito así, se abre y ya se cierra cuando tú la metes en el otro lado. Bueno, ese es un corchete. Ese era el sistema que este tipo de corchete era. ¿Y cuántos eran? 50. Ahora, ¿de qué eran? Ay, de puro orégano, ¿ah? Imagínense, 50. Pero bueno, siempre pensamos en el valor, ¿ah? Pero bueno, eso era lo que era, 50 corchetes de oro. Ahora, observa ahora en el versículo, en la segunda frase, donde dice que se va y se formará un, ¿qué? Tabernáculo. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender ahora para nosotros en la vida espiritual? Bueno, este es un principio espiritual aquí ilustrado con este método de unir las cortinas. ¿Y saben qué es? Es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Nosotros somos aquí, somos diferentes, ¿no? Pero estamos unidos. Eso es. Y esa es la misma idea que nos dice Pablo en Romanos 12:5. Fíjate que dice así. Así nosotros, siendo muchos, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo. Muy importante. Nosotros somos muchos. Y somos, ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Es bien importante para nosotros como iglesia entender este pasaje. Somos un cuerpo en Cristo. Ahora vamos a ver en lo que sigue. Después de las cortinas de lino fino, ahora vamos a ver las cortinas hechas de pelos de cabra. ¿Cuántos de ustedes tienen cortinas hechas de pelos de cabra en sus casas? Ya me imagino, no, son hechas de pelo de cabra, ¿no? Ay. Tan interesantes, ¿no? Quizá, a lo mejor de lino fino todavía hay, se dan el lujo de apantallar, ¿verdad? Pero ¿qué hay acerca de los de pelo de cabra? Bueno, vamos a leer del versículo 7 al 13. Y dice así. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. ¿Te das cuenta cuántas son? 11. Las de lino fino, ¿cuántas fueran? 10. Esta fue una más, 11. Ahora, la longitud de cada cortina será de 30 codos. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. Ahí vemos también un poco de diferencia de lo que es 30.
Una misma medida tendrán las 11, cortinas. Versículo 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás, escucha esto, la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. O sea que va a haber ahí un doblez. Interesante. Así como cuando doblo mis mangas, ¿sabes? A mi esposa se enoja que le doblo mis mangas, pero bueno. Pero va a ser un doblez ahí. Y dice así, versículo 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión. Y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50, una vez más, corchetes ¿de qué? Ahora son de bronce. También hay un significado acerca del bronce. Los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Observa el versículo 7 que dice cortinas de pelo de cabra. Aquí observamos que la segunda cubierta está hecha de pelos de cabra, ¿verdad? Pero ¿saben lo que haría esta tela? Sería una tela oscura, gruesa y tosca. ¿Ustedes han visto ese tipo de piel? Perdón, de pelo de cabra. Ahora se dice que esta cubierta estaba hecha de una unión de 5 y 6 cortinas, como observamos. Y vemos ahí que alrededor de 45 pies o 15 metros. Y de longitud y de ancho serían 6 pies, 2 metros. Lo mismo que las pasadas de ancho. Ahora, lo interesante de esto, que este pelo de cabra provenía, claro, de las cabras, ¿verdad? De pelo largo, las más de pelo largo. Y dice, y lo más común era de que fuera de color negro. Era de color negro. Ahora, este material tosco era muy a menudo usado para entretejer tiendas en aquellos entonces. Es como si nosotros ahorita viéramos, no sé si ustedes conocen el material fieltro. ¿Cuántos saben acerca del fieltro? ¿Cuántos ven ustedes esas botas de Navidad que hacen de esa tela como rasponcita? Más o menos como este tipo de tela rasponcita, ¿verdad? Así sería como este tipo de material, fieltro, algo tosco. Ahora observa el versículo 11 que dice que las enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Entonces estamos viendo aquí que es un juego de 5 cortinas y un juego de 6 cortinas. Se dice que estaban ahora enlazadas y en este caso serían con corchetes de bronce. Ahora, versículo 12 dice, y la parte que sobra va a colgar a espaldas del tabernáculo. Ahora, ya que la capa de pelo de cabra era de 6 pies, más larga que el lino torcido de la capa interior, la longitud de más, cubriría la parte de atrás de la tienda. Y por último, versículo 3, se dice que un codo de un lado y otro codo del otro lado. O sea que en pocas palabras, lo que se quería hacer es que cubriera la primera capa, que no pudiera verse. Ese era el propósito. Ahora, observa que cubriría la capa de lino torcido, que en este caso sería como un significado de la cubierta celestial. No estaba abierta para ser observada, ni siquiera una parte. La gente que estaba afuera no podía ver lo que había de la primera capa. ¿Y qué entendemos por esto? Bueno, el cielo permanecía, escucha esto, el cielo
permanecía escondido para todos, excepto para aquellos que entraran en ella a través de la puerta del tabernáculo. Y vamos a entender más adelante de esto. Te lo voy a leer una vez más porque es importante. El cielo permanecía escondido para todos, excepto para aquellos que entraran en ella a través de la puerta del tabernáculo. Ahora observemos que el capítulo 14 ahora va a hablar acerca de dos tipos de cubiertas, que son piel de carnero teñidas de rojo y piel de tejón. Y dice así el versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces observamos que una cubierta de pieles de carnero, la cubierta de pieles de carneros era como piel fina teñida de rojo. Aquí tengo unas fotos. No sé si ustedes han visto cómo es que ellos tiñen la piel o cómo es que la gente tiñe la piel. Esto es en el lugar de Marruecos, no es en los tiempos bíblicos, pero me doy una idea de cómo quizás en aquellos entonces teñían las pieles. Parece que es en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero imagínense cómo es de que ellos tiñen la piel. Ya estaba observando y decía, es como el make-up de las mujeres, ¿verdad? Cuando están esos circulitos, a lo mejor agarraron ese diseño de esto, ¿no? Pero bueno, así es que nosotros observamos cómo es que ellos teñían las pieles. Y tenía que ser teñida ¿de qué color? Rojo. Y también hay un significado más adelante. Ahora, si te das cuenta, no se está dando un tamaño o diseño específico acerca de esto, de las pieles. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que iban a hacer esto? Es interesante, ¿no lo crees? Se le dio las especificaciones acerca de las cortinas de lino fino y lo que es de los pelos de cabra, pero ahora no hay especificaciones. Ahora, versículo 14, vamos a ver cuando dice una cubierta de pieles de tejones encima. Ahora, esta cubierta exterior de pieles de tejones podría quizás, se presume que a lo mejor fueron pieles de marsopas o lo que se llaman vacas marinas. No sé si ustedes conocen a las vacas marinas. No que hay vacas como pintas allá abajo, no. Serían como esos delfines que tienen como una bola aquí enfrente. Esas son las marsopas. Las vacas delfinas son como las focas, pero más grandes, más toscas, arrugadas. Se presume que quizás a lo mejor fue ese tipo de material. No se sabe, pero bueno, eso es lo que yo pude indagar un poco, o si no fueron realmente de tejones. Pero todo esto y la razón que quizás sí se quería hacer este tipo de material era para hacer esta tienda contra el agua, o sea que realmente el agua no podía filtrarse en esta tienda. Pero bueno, ahora cuando estas 4 capas de cortinas fueron puestas unas sobre otras, el resultado era una tienda que muy oscura y seca. No sé si cuando fuiste chiquito te hiciste tus casitas ahí en tu casa, ¿no? Y ahorita estoy viendo más eso en mi casa, porque mi hija ahorita está haciendo sus casitas. Yo no sé, ya se le pegó eso, de hacer casas. Ya hizo una más grande para los dos. Pero eso es, ¿eh? Imagínense ahora, se dice que era una tienda muy oscura y seca. Ahora lo interesante es que la única luz era la que provenía del candelero de oro, ¿verdad? Descrito en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver, y vemos aquí estos 4 materiales, pero ahora vamos a ver la parte número 2, del 15 al 30. El sistema de armazón del tabernáculo. El sistema de armazón, cómo era la estructura. Y vamos a ver también una foto. Esta es una pequeña foto de lo que es el armazón, unas tablas
y unas barras. Y vamos a ver de lo que se trata en estos siguientes capítulos. 15 al 25. Y vamos a leer. Y dice así. Tablas para los lados de la tienda. Y dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata. 16 basas, 2 basas debajo de una tabla. Y 2 basas debajo de otra tabla. ¿De qué están hechas estas tablas? ¿De qué madera? De acacia. ¿Y se tenían que cubrir de qué? De oro. Ahora te voy a dar la medida rápidamente. Eran como 15 pies de alto y 2 pies, 3 pulgadas de ancho. Un edificio de 2 pisos mide como ¿cuántos? 16 pies. ¿No? Son más o menos quizás 2 pisos. Estamos hablando. Ahora observa el versículo 18. 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y aquí está especificando simplemente los lados, ¿no? de esta tienda. Ahora versículo 24 dice que se juntarán por su alto con un gozne. Ahora vamos a ver, si te das cuenta en esta foto, tú estás observando aquí que son las basas. Estas son las basas. Si te das cuenta son 2. Y estas son las tablas con las barras. No sé si tú te has dado cuenta, a lo mejor no es algo nuevo que ha sacado la IKEA. Cuando tú construyes un mueble de la IKEA te dan unos palitos chiquititos que tú tienes que unir. Pues ¿saben de dónde lo sacaron? Quizás de aquí. Porque eso es lo que era el sistema, ensamble. ¿Verdad? Y es algo efectivo, porque realmente no usas muchos tornillos. Ya a veces uno se cansa de tanto tornillo y ya estás cansado, ¿verdad? Pero bueno, ese era el tipo de sistema. Esas barras y las bases también de abajo, que como aquí se dice que son basas, era el modo que ellos ponían las tablas sobrepuestas. Ahora, ahora antes de comenzar del 15 al 25, solamente quiero observar que versículo 25, en la primera parte que dice que serán 8 tablas, con sus basas ¿de qué? De plata. Observa esto, son basas de plata. Ahora, escucha esto interesante. Cada tabla descansaba en una base de 246 libras de plata. Imagínate, estaban pesaditas, ¿no? 246 libras de plata. Ahora, lo interesante es esto. La plata es el metal que se asocia, ¿saben con qué? Con la redención y el pago por el pecado. Escribe estas citas para que tú puedas indagar un poco más acerca de esto. Éxodo 21:32, Levítico 5:15, capítulo 27:3, capítulo 27:6, Números 18:16 y Deuteronomio 22:19. Jesús fue traicionado por plata. Eso tú lo puedes observar en Mateo 26:15. O sea que el fundamento del tabernáculo era ¿de qué? De plata, el cual apunta a la obra
redentora de Cristo Jesús. Algo interesante. Ahora quizás la naturaleza, cuando dice aquí doble de la base, tenía que ver con las dos fuentes de revelación, lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántas bases tenía que tener una tabla? 2. Ahora, la plata de la redención también separaba al tabernáculo. ¿Saben de dónde? De la tierra, del suelo, del desierto. Y esta es una ilustración de la verdad de la cual la obra redentora de Jesús, ¿saben lo que hace? Nos separa a nosotros de este mundo. Interesante, ¿no? Nosotros debemos de estar como esas tablas, separados a través de esa obra redentora de Jesús. Ahora vamos a ver más adelante lo que es las barras para unir las tablas, del versículo 26 al 30. Y dice así: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas, de un lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Versículo 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora observa aquí, de la misma manera fueron hechas de acacia y cubiertas de oro. Pero versículo 28 dice que es de un extremo al otro. O sea que 4 barras pasa horizontalmente en cada lado. Vamos a observar una fotografía aquí. Estas serían las tablas. Si te das cuenta, tenían como unos tipos de anillos, serían 4. Y te das cuenta que también atravesaba una barra de en medio, que es la que unía las tablas. Y tú ves ahí quizás la estatura como un humano podía ver esas tablas. Lo mismo que la compañía es como para que pudieran unirse estas tablas. Vamos a ver quizás esta es un poquito más visible. Cómo es que una barra entraban por las tablas y las otras podían verse. ¿No? Eran 5, 4 eran visibles y una era invisible porque estaba metida en una tabla. Ahora, lo interesante es que esto habla de la unidad visible e invisible de entre el pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos esa barra invisible y 4 barras visibles que podemos observar ahí. Ahora nota ahí en el versículo 30 que dice que es conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde? En el monte. Y aquí vemos la repetición de la frase, como lo vimos nosotros en Éxodo 25:9, 25:40 y aquí 26:30. Ahí te vas a dar cuenta que es la repetición de esta frase. Y esto sugiere que Moisés, escucha esto, Moisés recibió una visión de cómo exactamente se debía de qué, de ver el tabernáculo. ¿Y qué debemos de entender nosotros aquí? Bueno, Dios trabaja de la misma manera con los líderes de hoy en día. Él les da la visión de cómo debería de ser su obra. Y entonces lo que hace el líder lo pasa a los demás, los cuales harán ¿qué? El trabajo. ¿Y sabes lo que es importante? Que Moisés no podía permanecer callado. Porque si realmente él permanecía callado en esta visión, ¿qué es lo que iba a pasar? No iba a funcionar la obra. No podíamos saber cómo se iba a construir. Yo creo que para nosotros como líderes es importante de no permanecer callados, sino que nosotros debemos de ¿qué?
de dar esa visión de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Y por último, vamos a ver ahora lo que es la parte número 3. 2 barreras, lo que es el velo y la cortina. Y dice así del versículo 33, perdón, al 31 al 33. Si ustedes ven esta fotografía, perdón, van a ver 2 barreras. Y cuando digo 2 barreras, son estas. Que una es el velo, que es aquí, y la otra es la cortina. Y eso es lo que vamos a hablar. Primeramente es, perdón, del versículo 31 al 33, vamos a ver el velo. Y dice así el versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, ¿con qué? Con querubines también. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Date cuenta ahí que también iban a tener bases de plata. Versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro. ¿Qué va a poner? El arca de testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar ¿qué? Y el santísimo. Date cuenta ahí. El lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, observa aquí el versículo 33 que dice que el velo será una separación de estas 2 habitaciones, si lo podemos decir así. De estos 2 compartimientos. Observa esto. El primer compartimiento era llamado ¿qué? El lugar santo. El cuarto era más grande, en donde se entraba primero, ¿verdad? Con la mesa del pan de la preposición y el candelero, y no solamente eso, pero también el altar de incienso. Eso no lo hemos visto ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hay en el segundo compartimiento? ¿Qué es el lugar santísimo? Bueno, este era un cuarto más pequeño y solamente era el arca de ¿qué? Del pacto que tenía que estar ahí. Lo interesante de esto es que los antiguos judíos dijeron que el velo posterior del templo podría ser quizás como una anchura de quizás 4 dedos. Si tú puedes ver tus manos, la anchura podría ser 4 dedos, pues no estaba tan delgadita, ¿verdad? Imagínate ese tipo de cortinas, de ese velo. Para que de esta manera nadie pudiera ver en el lugar santísimo. Interesante, ¿no? Y este velo era una barrera. Ningún sacerdote debía ir más allá del velo hacia el lugar santísimo. Solamente ¿quién? El sumo sacerdote. Y tenía que ser solamente una vez al año. Y ese tiempo era el día de la expiación. O sea que nadie podía entrar ahí. Imagínate, si es una vez al año, date cuenta. A veces pienso, cuando yo dejo un cuarto y solamente lo veo una vez al año, ponte a pensar qué hay dentro de ese cuarto. El arca del pacto, ¿no? Pero imagínate el polvo, las telarañas. ¿No crees? Cuando dejas un mes, un cuarto, híjoles, tantas cosas hay ahí. ¿Por qué? Porque no podían entrar solamente una vez al año. Pero bueno, eso es solamente un pensamiento. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es lo que entendemos con esto? Bueno, al morir por nuestros pecados, Jesús, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y tú lo puedes observar. Escribe esta cita, Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Ahora en el templo, este velo, y tú lo vas a escuchar y lo vamos a leer más adelante, fue roto de arriba hacia abajo. ¿Saben dónde sucedió eso? En la muerte de Jesús.
Eso lo puedes observar en Mateo 27:51. Mostrando que a través de su muerte ya no hay separación hacia el lugar santísimo. Ya tenemos acceso. Ahora, el lugar santísimo está abierto para nosotros, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y esto es de su carne. Y tú lo puedes ver en Hebreos 10, capítulo 10, del 19 al 20. Y por último, dice que el velo roto de Mateo también simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús, por el cual nosotros tenemos también acceso al lugar santísimo. Algo, y esto es solamente un comentario, no sé si ustedes han leído acerca del libro o han observado un libro que se llama el libro de Josefo. Josefo tiene un autor, Josefo, que es de las antigüedades de los judíos. Y escucha esto, un pequeño comentario que se decía. Dice que en los siglos después, en 63, el antiguo general romano Pompeyo puso de lado a los sacerdotes y entró de frente al lugar santísimo del templo. ¿Y sabes lo que pasó con Pompeyo? Se asombró de que no había ídolo o estatua. ¿Verdad? Pónganse a pensar. Está quizás Pompeyo pensando, bueno, pues este es un lugar para hacer rituales quizás en su pensamiento. Y él quizás esperaba muchos dioses o algunos ídolos ahí. Sin embargo, él no encontró ningún ídolo o estatua. Y para él fue un asombro. Y solamente es para un comentario de poder observar en aquellos entonces lo que estaba pasando. Pero ahora vamos a ver, y te das cuenta ahí, quizás antes de ir al siguiente segmento, lo que era el velo. En este caso vemos ahí el sacerdote, el lugar santo, donde está el arca y el lugar, el lugar santo y donde está el sacerdote y el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Pero bueno, ahora vamos a ver por último del 34 al 35 el arreglo de muebles en las dos habitaciones. Y dice así: pondrás el propiciatorio sobre el arca de testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Versículo 34, vemos aquí que va a poner que el arca de testimonio, ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. Y lo que es la mesa de los panes y el candelero, ¿dónde iba a estar? En el lugar santo. Y ahí vemos una fotografía más de estos tres muebles que hemos visto. Había uno más que es el altar de incienso, que vamos a verlo más adelante. Pero ahorita hemos observado esto, cómo Dios ha dado instrucción. Ahora lo interesante, te das cuenta y pon tu vista en el lugar santo. ¿Cuántos muebles hay? Tres muebles. En este caso, ¿verdad? Estamos con el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Pero quiero decirte que para nosotros, observamos en esto, tres grandes obligaciones para nosotros que debemos hacer para caminar con Dios. Date cuenta en lo que es el altar de incienso. Esto significa la oración. La oración. La mesa del pan de la preposición es acerca del compañerismo, de la comunión con Dios. Y por último, el candelero. El recibir, ¿qué? La iluminación. Esos son tres obligaciones para nosotros como cristianos. Si realmente tú quieres estar en esa habitación, en el lugar santo, nosotros tenemos que ser hombres de oración,
hombres de tener comunión con Dios. ¿Y de qué? De estar en la luz y ser luz también. La pregunta es, ¿realmente nosotros estamos en ese lugar? Creo que es para nosotros simplemente hacer una observación y un análisis de nuestra vida. ¿Qué es? ¿En qué lugar yo estoy? A veces lamentablemente no estamos ni siquiera en la entrada, ¿verdad? Pero es para que nosotros podamos observar eso. Por último, 36 y 37, vamos a ver la puerta, una cortina. Y dice así: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Date cuenta de los colores, eso también hay un significado y lo vamos a observar más adelante a detalle. Versículo 37 dice: y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y aquí vemos el mismo esquema de color: azul, púrpura, carmesí, lino torcido, lo que es para la entrada. Date cuenta que este tabernáculo no tenía salidas de emergencia, ¿verdad? Como nuestros edificios de hoy, no hay salidas de emergencia. Solamente hay una sola entrada. Y es bueno que observemos esto. Esta era la única manera para entrar a la estructura. Ahora, por último, nota que las 5 columnas de madera de acacia, la cortina colgaba por medio de ganchos en 5 pilares. Cada pilar estaba hecho de madera de acacia y cubierta de oro, y estaba puesta sobre una base ¿de qué? De bronce. Ya que el bronce debe de hacerse, ¿saben con qué? Con un fuego refinador. ¿Y saben qué ilustra esto? La pureza y la resistencia a través de la prueba. ¿Cuántos de nosotros tenemos pruebas? Muchas. Muchas pruebas. Pero ¿sabes qué? Debemos estar ahí. Resistir. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos gusta resistir algo? Primera de Juan nos habla acerca de permanecer en la comunión. ¿Te das cuenta? Permanece, resiste. Y creo que para nosotros es una exhortación a poder nosotros resistir a través de la prueba. Lamentablemente muchos fallamos en resistir. Es difícil resistir. Santiago nos dice que debemos nosotros recibir las pruebas ¿con qué? Con gozo. Y creo que nosotros debemos de cambiar esa perspectiva. De saber que nosotros estamos con Dios. Y de saber que así como Juan, entender que el Señor viene muy pronto, eso nos hace ser que puros. Nos purifica, ¿se acuerdan? Primera de Juan. Eso me hace a mí estar listo, es decir, ¿sabes qué? Jesús viene, yo tengo que estar listo para estas cosas. Es como en mi trabajo, yo trabajo en un rancho, y yo no sé cuándo el dueño va a llegar. Pero mi trabajo es de saber que cuando Él llegue, Él vea al rancho en buen estado. ¿No lo crees? Y yo no puedo dejar un día de decir, hoy no va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar así? Sino que mi perspectiva es decir, ¿sabes qué? En un momento, Él puede entrar por esa puerta. Y
Mi responsabilidad es de tener ese lugar en buen estado. Y la pregunta es para nosotros, ¿estamos haciendo lo mismo en nuestras vidas? ¿Qué yo estoy haciendo en mi vida? Y de saber de que Dios viene en cualquier instante. Creo que si nosotros nos ponemos en esa perspectiva, ¿sabes qué? No hay tiempo. No hay tiempo que perder. Últimamente, en mi vida, está esa inquietud de decir, ¿sabes qué? Ya no hay tiempo. Yo ya no tengo tiempo para hacer estas cosas secundarias. Ya no tengo tiempo para estar viendo la televisión. No quiero perder mi tiempo ahí. Yo necesito hacer más cosas. Porque en un momento dado, el Señor viene pronto. Yo no tengo tiempo para hacer otra cosa que quite de mi vida el servir a Dios. Ahora, no quiero decir que voy a dejar todo. Voy a dejar de trabajar, ¿no? Esas son responsabilidades también que Dios nos da. Pero nosotros debemos de entender que nosotros debemos de redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. No perdamos esa perspectiva, hermanos. Cuando nosotros perdemos ese sentir, te das cuenta que te sientes estancado. Te sientes inmovilizado. Te sientes que el Señor no está haciendo nada en tu vida. ¿Por qué? Porque te has puesto en esa actitud pasiva. Porque dices, bueno, mañana será otro día. Y somos hombres del mañana. Pero decir, no. Hoy es el día que tengo que hacer esto. Yo tengo que redimir el tiempo. Amén. Que nosotros podamos ser hombres de oración, ser hombres de estar en la comunión con Dios y ser hombres de luz, así como nuestro Padre es luz. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Y gracias también te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos enseñas a través del tabernáculo tantas cosas, Señor. Y solamente queremos nosotros estar listos, Padre. Seguir trabajando, Señor, en ese tabernáculo. Padre, ayúdanos a movernos en ese tiempo pasivo de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a movernos en ese espíritu, Padre, de poder salirnos de la conformidad, Señor, de saber que estamos conformes, Padre. Pero hay tantas cosas que hacer, Padre, que Padre, nosotros necesitamos ese avivamiento. Y no estamos hablando de un avivamiento masivo. Estamos hablando en el avivamiento personal, Señor. En mí mismo. Yo no quiero algo masivo, Señor. Yo quiero solamente ser un hombre que pueda ayudar, Señor, a mi vecino. Un hombre que pueda simplemente compartir el amor tuyo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, también. Padre, creo que atravesando esta parte de lo que es el tabernáculo, Señor, tú nos das algo fresco, algo nuevo, Señor. No estoy hablando algo diferente de lo que es la Biblia, sino que realmente el ánimo que nosotros debemos de tener, Señor. Esa frescura que tú traes a nuestra vida una vez más, Señor. Ayúdanos, Padre, a redimir el tiempo, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y gracias, Padre, te damos, porque ahora podemos conocerte más y más. Y ahora podemos y queremos, Padre, dejar también saber al mundo lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, y así como estamos acerca de esto, de lo que acabamos de ver, vamos a tomar lo que es la comunión. Y
Solamente quiero dar algunas observaciones de acuerdo a lo que es en Lucas capítulo 22. Y pueden ponerse de pie. Y en este pensamiento simplemente observamos en lo que es la comunión, el sacrificio de Jesús en la cruz en fe. También la venida de Cristo Jesús en esperanza. Y la unidad en Jesús en amor. Una vez más, porque esto es muy importante de poder entender, el sacrificio de Jesús, la cruz en fe, la venida de Cristo Jesús en esperanza. No perdamos la esperanza de que Jesús viene pronto. Y por último es la unidad en Jesús en amor. Como iglesia, que nosotros podamos echar mano a estas tres observaciones. Me gustaría que ahorita cierres tus ojos. Y en un momento terminamos, pero solamente olvida lo que hay detrás de toda tu vida. Y solamente habla con Dios y dice, Señor, aquí estoy. Una vez más. Y quiero formar parte de esta cena que tú has preparado. Y no solamente eso, pero a veces quizás nos sentimos indignos. Hay una culpabilidad dentro de nosotros. Pero creo que es tiempo de que nosotros podamos ponernos a cuenta con Dios. Y decir, aquí estoy, Señor, yo quiero ser parte de esta cena. Y Jesús, ese es el deseo de Él, que realmente nosotros seamos parte de esta cena tan hermosa. Y quiero darte solamente un minuto para que tú converses con Dios. Y vamos a cantar una alabanza y cuando comencemos la alabanza, yo quiero que pases al frente y tomes de los alimentos y regresas a tu lugar y vamos a hacer este acto de comunión con Dios.